Pensé que había tenido la cita perfecta, hasta que me bloqueó y luego me atropelló una bicicleta. Tengo 30 años. Me llamo Lucas, estoy soltero, y si soy honesto, ya había empezado a resignarme a la idea de que lo mío con el amor simplemente no se iba a dar. He tenido varias relaciones, pero todas muy cortas, nada que realmente me dejara una marca profunda. Y no fue por falta de intentos. Salí con chicas de distintos estilos, personalidades, trasfondos, pero no sé, nunca conectábamos. Algunas eran buena onda, otras simplemente no había química, y en otros casos, bueno, mejor ni hablar. Ya había llegado a ese punto donde empiezo a aceptar que lo mío tal vez no es compartir la vida con alguien. Hasta que una noche, medio aburrido y sin muchas expectativas, decidí instalarme una app de citas. ¿Por qué no?, pensé. Total, si no pasa nada, ya estoy acostumbrado. Pasé un buen rato revisando perfiles, algunos interesantes, otros no tanto. Pero entonces, apareció el suyo. Se llamaba Clara. Ella era hermosa, con una sonrisa que me dejó pegado a la pantalla. Su perfil era sencillo, nada pretencioso. Algo me llamó la atención, y para mi sorpresa, unas horas después, me escribió ella. Después de una conversación bastante fluida, quedamos en juntarnos. No lo voy a negar, estaba nervioso. Muy nervioso. Clara era muy linda, y sinceramente no pensé que alguien así me prestaría atención. Quedamos en vernos en un lugar tranquilo, un restaurante común pero agradable. Cuando llegué y la vi, no podía creerlo. Era aún más linda en persona. Y el vestido que llevaba, era precioso. Elegante. Tanto, que me dio vergüenza. Yo la había invitado a un lugar bastante informal y ella parecía sacada de una película. Me sentí algo fuera de lugar, pero ella se mostró súper amable. Comenzamos a conversar, y poco a poco se me fueron yendo los nervios. Hablamos de todo, nuestras relaciones fallidas, los colegios donde habíamos estudiado, nuestras familias, nuestros hobbies. Tenía una forma de escuchar que hacía que uno se sintiera importante. Me reí mucho, y ella también. Fue una cita perfecta. Al final de la noche, cada uno se fue por su lado, pero quedamos en volver a vernos. Durante la semana siguiente hablamos poco, pero lo suficiente para mantener el contacto. Para la segunda semana, coordinamos una nueva cita. Esta vez, me lo tomé en serio, reservé en un restaurante elegante, uno bonito, con buena comida y ambiente. No quería volver a pasar vergüenza. Cuando llegó, otra vez estaba deslumbrante. Otro vestido increíble. Entramos, pedimos algo para beber, y comenzamos a hablar de nuevo. Todo fluía. Yo contaba anécdotas, y Clara se reía con esa sonrisa que, juro, me hacía olvidarme del resto del mundo. La cena fue excelente. A la salida, la acompañé hasta donde pudo tomar transporte y nos despedimos con un beso en la boca. Sentí que había algo ahí. Pensé, esta vez sí. Que por fin, después de tantas desilusiones, había encontrado una conexión real. Caminando a casa, sonreía como tonto. Ya me imaginaba planificando la tercera cita, viendo qué podíamos hacer juntos. Hasta que me llegó un mensaje. Era de Clara. Pensé que esta vez me llevarías a un lugar con más clase, no a la posilga que me llevaste. Me costó fingir durante toda la cita, pero no soy tan cruel como para irme de la nada. La primera cita la dejé pasar porque no nos conocíamos, pero ya con esta segunda pensé que serías más considerado. No me vuelvas a hablar. Y luego me bloqueó. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué sentir. ¿Qué acababa de pasar? Yo juraba que la cita había sido perfecta. Que habíamos conectado. Me sentí completamente ridículo. Como si hubiera sido el único jugando en serio mientras la otra persona solo actuaba. Guardé el celular en el bolsillo, bajé la cabeza y comencé a caminar a casa. El pecho me pesaba. Iba distraído, sumido en pensamientos, sintiéndome idiota. Dolido. Vacío. Y entonces escuché un grito. ¡Cuidado! Alcé la vista. Una bicicleta venía directo hacia mí. Y me atropelló. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, compartir y dejar un like. Continuamos. Al levantar la vista, lo primero que noté fue el cielo, un cielo despejado con algunas nubes dispersas. Pero lo que realmente me sorprendió fue el dolor. La parte trasera de mi cabeza ardía como si alguien me hubiera dado un golpe con un mazo. Mi visión era borrosa, como si todo estuviera bajo el agua. No entendía lo que estaba pasando. No sabía si había pasado mucho tiempo o si todo había ocurrido en cuestión de segundos. De repente, una voz femenina irrumpió en mis pensamientos, baja y preocupada. No te muevas. Quédate ahí, por favor, te golpeaste la cabeza, y es mejor que no te muevas hasta que llegue la ambulancia. No entendía bien qué estaba sucediendo, pero algo en esa voz, firme y tranquilizadora, me dio la sensación de que no debía preocuparme. Intenté moverme, pero el dolor en mi cabeza me lo impidió. La luz del día me parecía más intensa de lo normal. Y luego, todo comenzó a tomar forma. Podía ver a una mujer agachada cerca de mí, su rostro preocupado pero sereno. Su cabello, oscuro y recogido en una coleta desordenada, se movía suavemente con el viento. Su expresión era de verdadera preocupación, pero había algo más en ella, algo que, aunque no entendía en ese momento, me hizo sentir en paz. Voy a llamar a urgencias. Quedarte quieto es lo mejor. Te voy a acompañar, todo va a estar bien. Cuando escuché esa frase, sentí que algo dentro de mí se relajaba. No sé por qué,
pero confié en ella sin pensarlo dos veces. Poco después, escuché las sirenas de una ambulancia acercándose rápidamente. El sonido me pareció lejano, pero cuando llegó, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los paramédicos comenzaron a revisar mi cabeza, a colocarnos vendas y a prepararme para ser trasladado al hospital. La mujer que me había atropellado, sí, ella había sido la culpable de todo, nunca dejó de mirarme. Estaba visiblemente nerviosa, pero sus ojos mostraban una expresión de arrepentimiento y preocupación genuina. Te prometo que esto nunca me había pasado antes. Me creerías si te dijera que nunca había atropellado a nadie antes, me dijo, una pequeña sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Yo, aún adolorido, no pude evitar soltar una pequeña risa. Lo dudo, pero la vida está llena de sorpresas, le respondí, alzando ligeramente la voz para intentar hacerla sentir mejor. Me subieron a la ambulancia, y ella insistió en acompañarme. Los paramédicos la dejaron entrar, y nos dirigimos al hospital. Fue extraño. En lugar de sentir miedo o ansiedad, sentí una tranquilidad que no lograba entender. Algo en su presencia me hacía sentir seguro. En ese momento, no podía dejar de pensar en cómo, de alguna manera, esta mujer había irrumpido de forma tan dramática en mi vida. El destino no podía ser tan irónico, ¿verdad? El hospital estaba más vacío de lo que esperaba. Después de que los médicos me revisaran y me aseguraran que no había nada grave, me dejaron en una sala de espera para descansar. La mujer se quedó a mi lado todo el tiempo. En silencio, pero presente. Después de unas horas, me dieron el alta. Cuando pude levantarme, ella estuvo ahí, esperándome, sonriendo tímidamente. Te veo mucho mejor. No quiero ser pesada, pero ¿estás seguro de que estás bien?, me preguntó, con un toque de preocupación aún en su voz. Asentí y le aseguré que todo estaba bien. A pesar del dolor en mi cabeza, sentía que de alguna manera todo había valido la pena. Nos despedimos del personal médico, y antes de que pudiera decir algo más, ella me dijo: Oye, si no tienes planes, tal vez podríamos caminar un poco para que tomes aire. No quiero dejarte solo después de lo que pasó. Fue una oferta inesperada, pero de alguna manera me sentía cómodo con ella. No sabía por qué, pero quería pasar más tiempo con la mujer que acababa de atropellarme. Y sin pensarlo demasiado, acepté. Fuimos a un parque cercano, un lugar tranquilo donde la gente se relajaba bajo los árboles. Caminamos juntos, sin prisas, sin un rumbo claro. Comenzamos a hablar, primero de forma casual. Ella me contó sobre su vida, lo que hacía, cómo había llegado hasta allí. Su trabajo era sencillo, trabajaba en una librería pequeña, en un rincón de la ciudad. No era un trabajo glamoroso ni lleno de éxito, pero, al parecer, le encantaba lo que hacía. Hablaba de libros, de historias que le habían cambiado la vida. Yo la escuchaba atentamente, no solo porque me interesaba, sino porque había algo en su forma de expresarse que me cautivaba. Yo, por otro lado, le hablé de mi vida, de mis frustraciones con el amor, de todas esas citas que nunca funcionaron. Le conté sobre la chica que acababa de conocer, de cómo me sentí cuando me bloqueó. Lo hice sin reservas, como si ella ya fuera una amiga de toda la vida. Me sorprendí a mí mismo por lo fácil que era abrirme a ella. Con el tiempo, nos volvimos más cercanos. En los siguientes días, nos vimos varias veces. A medida que avanzaba el tiempo, nos compartíamos más historias, más momentos, y esa conexión que había comenzado con un accidente se fue convirtiendo en algo mucho más grande. Unos meses después, le presenté a mis amigos. Todos la adoraron. Era simpática, encantadora y tan fácil de tratar. Se llevó bien con todos, incluso con mi familia. Mis padres la recibieron como si fuera parte de la familia, y los amigos con los que compartíamos nuestros fines de semana, también la aceptaron como si hubiera estado ahí siempre. A los pocos meses, estábamos tan bien juntos que comenzamos a hablar de un futuro. Yo le conté sobre mis sueños de tener una familia algún día, de casarme y construir algo juntos. Ella, con la misma sinceridad, compartió sus propias expectativas. Siempre soñé con tener una familia, niños, una casa. Pero, ¿sabes? La vida no siempre sale como uno espera. El trabajo, las decisiones. Pero si algún día llegamos a ese punto, me encantaría que lo hiciéramos juntos. Había algo en esas palabras que me hacía sentir que nuestra relación estaba tomando un rumbo serio. Al principio, no podía creer que una chica tan increíble estuviera conmigo, y mucho menos después de todo lo que había pasado entre nosotros. Pero ahí estábamos. Cada día más felices. 2 años después, todo parecía perfecto. Éramos felices, disfrutábamos del presente y mirábamos al futuro con esperanza. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de la vida que construiríamos juntos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día, me dio una noticia que cambiaría todo. Ella había recibido una oferta de trabajo en el extranjero. Era una oportunidad única, un sueño que no podía dejar pasar. El país donde iba a ir no era cercano. La oferta la hacía dar un giro en su vida que podría ser demasiado importante para rechazar. No quiero que lo tomes mal, pero esta oferta es algo que no puedo dejar pasar. Me ofrecieron el puesto que siempre quise. Su voz temblaba, y yo, en el fondo, sabía lo que eso significaba. Había llegado el momento de tomar decisiones. Yo, por mi parte, no podía dejar mi trabajo aquí, en la ciudad. No podía abandonar todo lo que había construido.
Traté de mantenerme firme, pero no pude evitar sentir como todo se desmoronaba. Ella también sentía lo mismo, pero la distancia se estaba convirtiendo en un obstáculo que no podíamos sortear. Decidimos intentar una relación a distancia. Nos prometimos que no dejaríamos que la distancia nos separara, que seguiríamos luchando por nuestro amor. Al principio, fue bien. Videollamadas, fotos, visitas de vez en cuando. Pero a medida que pasaba el tiempo, la distancia se hacía más difícil de soportar. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes, y la promesa de mantenernos fuertes parecía más difícil de cumplir cada día. Intentamos, de verdad lo hicimos, pero al final, las cosas no funcionaron. Después de meses de esfuerzo, decidimos que lo mejor era terminar. La distancia había ganado, y aunque ambos nos amábamos profundamente, sabíamos que no podíamos seguir así. Pasaron los años. Formé una nueva familia, tuve hijos. A veces, cuando me sentaba a pensar en mi vida, me acordaba de ella. De la mujer que me atropelló con su bicicleta y que, sin saberlo, cambió mi vida para siempre. Ella fue mi amor verdadero, y aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, siempre la recordaré. Siempre recordaré cómo me hizo sentir, cómo me enseñó lo que es el amor real. Y aunque no estemos juntos, sé que fue un amor que valió la pena, aunque solo fuera por un tiempo. A veces, cuando mis hijos me preguntan sobre el pasado, sonrío y les cuento sobre esa historia, la historia de un amor que, aunque no duró para siempre, fue una de las cosas más bellas que me pasaron en la vida. Si te gustó el video recuerda apoyarme dejando un like, compartiendo y suscribiéndote.